Bueno, bienvenido, Javier Recuenco, a la gran pregunta de Before Get, ¿no? Un placer tenerte aquí, nombrado por David Ayllón. Encantado, un placer. Muchas gracias por todo, Ramón. Nada, un placer. Oye, quería empezar hablando y, bueno, pues un poco investigando sobre ti, sobre todo de este liderazgo estoico y de qué podemos aprender de Zenón de Citio y de su ética personal, ¿no? Porque, bueno, pues aquí por ti hay una apuesta, desde luego, por este tipo de liderazgo. Bueno, sí, claro. A ver, en el fondo el estoicismo es una filosofía personal y de ahí emanan estilos de liderazgo, porque el liderazgo no es único, hay un montón de maneras de liderar. Y el problema fundamental es que hay posiblemente más maneras de liderar mal que de liderar bien. O sea, es un tema que a mí me apasiona, he leído mucho sobre el asunto. El liderazgo tiene un fuerte contenido de servir. O sea, yo siempre he dicho que liderar es servir. Y claro, digamos que para servir tienes que estar impelido por una causa mayor. Entonces, los estoicos siempre hablaban del bien natural y de hacer las cosas como es debido y, digamos, de alguna manera imbuirles de una cierta responsabilidad que les trascendiera a ellos y a sus deseos y a sus apetitos más inmediatos. Así que sin que ellos estuvieran particularmente obsesionados con todo lo relacionado con el liderazgo, emana de lo que hacen una cierta ejemplaridad que en cierta manera es uno de los ingredientes más básicos del liderazgo. La gente cuando piensa en liderazgo estoico piensa generalmente en Marco Aurelio, ¿no? Al final del día estamos hablando de un César, estamos hablando de la máxima expresión del poder en su momento, pero si tú te lees a Epicteto, te lees a cualquiera que era un esclavo, por ejemplo, que al final terminó consiguiendo comprarse su libertad, digamos que emana el mismo sentido de liderazgo que emana de una persona que intenta comportarse de manera sistemática, de manera ejemplar. Que una de las principales cosas que falla en muchísimos liderazgos es que la gente no es ejemplar y desde la no ejemplaridad es muy complicado liderar a la gente, porque la gente en el final del día, cuando decide que alguien... Porque tú no puedes ejercer el liderazgo. Normalmente si el liderazgo es natural y no es impuesto, la gente te elige a ti. No es un tema de que tú elijas ejercerlo. Pues evidentemente es mucho más sencillo y es mucho más viable desde una posición de ejemplaridad que desde una posición que no lo es. Entonces, el liderazgo estoico fundamentalmente lo que intenta es, desde una posición de ejemplaridad, influir en lo que puede influir, que es en el comportamiento de los ciudadanos y de la gente que están con él, por medio de mostrarles un ejemplo virtuoso de vida, una vida plena, como decían ellos. Y en esta parte de la vida plena, ¿cómo medían la vida plena? Claro, ellos hablaban de una serie de factores, de una serie de, por decir de alguna manera, de ejemplos que consideraban buenos, de virtudes que ellos predicaban mucho, como era la paciencia, la templanza. Hay incluso una curiosa, si me apuras, un curioso paralelismo entre conceptos que vienen más del cristianismo, como las virtudes teologales, pero ellos son un poco más terrenales. Entonces se centran menos posiblemente en la esperanza, pero se centran más, por ejemplo, en la justicia. Entonces, digamos que si cogemos ese tamiz católico de las virtudes teologales, de las virtudes que te acercan a Dios, los pasas por un tamiz, por decir de alguna manera, de pragmatismo, por llamarlo de alguna manera, pues te salen como derivadas muchas de las virtudes que los estoicos consideraban como fundamentales. Y estas virtudes, estamos hablando de la templanza, porque si estamos hablando de las más elevadas, ¿no? Pero bajado a tierra, ¿no? Templanza, paciencia, justicia, sabiduría, entiendo que entra ahí, ¿no? Más que Correcto. Sabiduría sale en estas... Sobre todo, digamos que de alguna manera ten en cuenta que si quieres hablar de las corrientes con las que compitieron, por decir de alguna manera, por la primacía intelectual en su momento, estamos hablando de los epicúreos, estamos hablando de los cínicos, ¿vale? El epicúreo no tenía particular interés en resultar ejemplar y el cínico básicamente se la traía todo al pairo.
Entonces, digamos que de alguna manera la única corriente filosófica con voluntad de trascendencia y con voluntad de ejemplaridad era el estoicismo. Entonces era, digamos, de alguna manera los únicos interesados en intentar demostrar cuál era lo que ellos llamaban el medio natural o la manera natural, porque no tenían una mejor manera de expresarlo, que se resume, por decir de alguna manera, en ese destilado que te estoy comentando de las virtudes que en teoría te acercaban a Dios, un poco más pragmáticas, un poco menos espirituales, por decirlo de alguna manera. Es que, fíjate, o sea, una de las cosas que me quedo y estoy pensando ahora, ¿no? Pero o sea, yo siempre digo, claro, de todas estas charlas y de todo lo vivido, el liderazgo es algo que te otorgan, no es otorgado. O sea, no te lo otorgas tú, te lo otorgan. Si te lo otorgan desde porque eres ejemplo en algo, en lo que sea, en algo. ¿Sí? O sea, tú me sirves a mí de ejemplo en esta parte y por eso me lideras. O sea, por eso me dejo inspirar por tu caso y decido que vas a ser mi maestro, mi líder. O sea, quiero aprender de ti esto, ¿no? Pero te lo estoy otorgando yo, no me lo otorgan. Después, dentro de esto que estás hablando, me quedo con esta parte del esclavo que compra su libertad. Esta frase ¿no? Porque al final... Epicteto no es un nombre, Epicteto quiere decir esclavo. Claro. O sea, es sencillamente... Igual que Confucio tampoco es una persona real, es una mezcla de un montón de superposiciones. O Lao Tzu, por ejemplo, que quiere decir viejo maestro. O sea, hay muchísima tradición en mantener anónimos las fuentes de sabiduría, que muchas veces lo que hacen es convertirse en cuencos de recogida de un montón de aforismos y de un montón de cosas que vienen de un montón de fuentes, y que es más sencillo cuando lo personificas. Lo coges en un concepto y lo vas personificando para que haya una referencia, que es lo que necesitamos. Pero justo es esa parte de concepto. Y en esta parte me apetece investigar otra parte, que no la hemos tocado, pero es que yo con esto también, que es cómo lo medimos, el valor. Venga, va, este es el liderazgo desde la ejemplaridad, ayer lo hablaba con David, por ejemplo, desde la humildad, desde la vulnerabilidad. O sea, palabras que están manidas, pero que ponlas en práctica. A mí no me... O sea, tú vive con esto día a día, ¿no? O sea, esto de, no, soy humilde, pero ¿quién coño eres tú para decir que eres humilde? O sea, es otro otorgado, ¿no? O sea, esta persona tiene un... En realidad es una ecuación un poco más complicada que todo esto, ¿vale? En realidad es una especie de... Es algo sobre lo que hablaba Tim Urban hace poco, pero es algo sobre lo que yo he hablado en un montón de sitios. Es esa humildad confiada, ese sweet spot que hay entre ser lo suficientemente seguro de lo que estás diciendo como para ser asertivo y como para que no te lleven como si fueras una hoja al viento, pero al mismo tiempo ser lo suficiente humilde como para ser... admitir que no sabes un montón de cosas. No es necesario llegar al nivel de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada y que el oráculo de Delfos te diga que eres el más sabio de Atenas, pero es ese sweet spot entre, oye, mira, yo tengo la suficiente seguridad en sí mismo como para defender las cosas hasta que alguien me saque de donde estoy, pero al mismo tiempo no me siento atacado en mi ego cuando alguien me convence de que las cosas funcionan de otra manera distinta. Entonces, digamos que no solamente el hecho de ser humilde, tú puedes ser humilde y es una virtud que por sí sola, es bien entendida, está muy bien, pero muchas veces el problema, y esto lo habla mucho Taleb, por ejemplo, ¿vale? Nassim Nicholas Taleb, el creador del concepto del cisne negro. Antifrágil, sí. Eso es antifrágil, el hecho de Procusto, etcétera, etcétera, y enorme paradigma del viejo cascarrabias con problemas en la próstata. Pero dice una cosa que es completamente cierta, que es en ausencia de contrarrestar de un pequeño grupo de sociópatas es perfectamente capaz de mover un gran grupo de personas. O sea, en ausencia de alguien que, digamos, pare los pies a una serie de ideas sociopáticas, la mayor parte de la gente no tiene ningún interés particular en defenderse, entonces pueden ser víctimas y pueden ser llevados Él pone como ejemplo a los bolcheviques, que eran una minoría en la Duma rusa, naturalmente el partido nazi. O sea, hay una serie de ejemplos a lo largo de la historia
en los que una cantidad relativamente reducida de sociópatas se ha llevado por delante todo porque sencillamente no había suficiente gente que clavara pie en pared y dijera que hasta aquí hemos llegado. Entonces, por eso digo que la humildad, si bien es absolutamente necesaria, y además es que es imprescindible, porque en realidad nadie sabe, siempre hay alguien más listo que tú, siempre hay alguien más alto, más guapo, más rápido y más todo, y muchas veces a la vez. Pero la humildad malentendida muchas veces deja paso a que la gente más asertiva, aunque tenga argumentos más débiles, se termine imponiendo. Entonces es una especie de sweet spot entre ambas partes, que es todavía, si acaso, más complicado de transmitir. Y cuando tú estabas hablando del valor y de la creación de valor, yo he hablado muchísimo de que la mayor parte de la gente tiene unas ecuaciones de canje de valor absolutamente delirantes. Y como las ecuaciones de canje de valor son delirantes, pues por eso nos comimos libros de 300 páginas que podían ser papers que podían ser media cuartilla y medias cuartillas que podían ser tweets y tweets que directamente podrían no existir. Porque tenemos la idea fundamental muchas veces de que el valor de una cosa tiene que ver con el contenido con el que está rodeado, con el que está puesto, ¿no? Esto se aplica a tesis doctorales, esto se aplica a un montón de cosas. Entonces, la mayor parte de las ecuaciones de canje de valor que hace la gente son completamente ridículas. O sea, hay una serie de atribución de valor que sencillamente no está. Y luego hay déficits de valor. Por ejemplo, yo tengo últimamente grandes peloteras comentando con la gente que Elon Musk se ha sentido atraído por Twitter porque es una de las redes que más valor crea y que menos valor económico captura. O sea, Twitter es un negocio absolutamente apestoso para lo que es realmente lo que, por ejemplo, aspira a ser la industria editorial, que es el termómetro del cuarto poder, ese tema de los 70 y de los 80, que la industria editorial, a base de que su negocio se ha ido desintegrando y han tenido que acercarse a sucesivos sugar daddies y limpiar sucesivas botas, pues han perdido por completo la credibilidad de la calle y se han convertido en diferentes voces de su amo. Entonces, hay un montón de ecuaciones en el día a día donde no nos percatamos de que el canje de valor es absolutamente brutal. Hay cosas que tienen un valor brutal a los que no les entregamos valor, no están apreciados por el mercado, no están percibidos por el público, y hay cosas que realmente tienen bastante menos valor, pero en un momento dado todo el mundo se pone de acuerdo en que eso tiene mucho valor, y vienen cosas como el actual pinchazo de la burbuja de las tecnológicas o históricamente todas las burbujas especulativas que se han producido a lo largo de la historia. Entonces, Kahneman y Tversky siempre han dicho que el ser humano es particularmente incompetente a la hora de evaluar riesgos. Y yo digo que, aparte de eso, es particularmente incompetente a la hora de evaluar valor. Vale, y sobre esto que estamos hablando, voy a quedarme con las dos cosas, porque antes tocaste una parte de la humildad, por cerrar esa parte, ¿vale? Y vamos a abrir y cerrar la parte de valor, ¿vale? Porque al final concretarles y darles este valor. Bueno, vamos, lo primero, la humildad, totalmente de acuerdo, y yo siempre digo que tiene que convivir con la firmeza en el propósito. Me parece un equilibrio, ¿vale? O sea, cuando estoy hablando, digo, humildad sí, siempre que haya firmeza en el propósito. ¿Vale? Entonces, esto me da un equilibrio. Y esto es lo que hace que pueda hablar de humildad, porque lo equilibro con la firmeza del propósito. O sea, este propósito del líder, esta firmeza que tengo en esta visión, con la humildad de aprender durante el proceso y el camino. Cuando esto lo tengo, entonces, efectivamente, ¿cómo mido el valor? Ahora viene la pregunta. O sea, si yo ya sé que durante el camino tengo que estar aprendiendo, pero claro, no sé que no sé nada, no, ¿sabes? Porque es una falsa humildad, por lo cual acabas humillado. Entonces estás saliendo de la palabra humus, pies en la tierra, venga. Y firmeza en el propósito, esa parte más magnánima, más de, oye, nos vamos allí. Ahora cómo mides el valor? Has tocado métricas a mí totalmente alineado, ¿no? En la métrica de por peso, la métrica de, o sea, que están ahí, ¿eh? Al final toma 300 hojas. Pero es que esto es un tweet, efectivamente. O sea, es que se no da para más, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo medimos el valor? Esta es otra gran pregunta, ¿no? Y de esto, a mí hay una mirada también, y coincide con el estoicismo y con toda esta parte que es céntrate en los conflictos que dependen de ti.
Y esto es algo que repito mucho. Yo digo, vamos a poner una fórmula para el éxito. Éxito es igual a logros entre conflictos. No vayamos a por más logros, porque a lo mejor estamos liando la parda. ¿Cuál es el conflicto raíz? Bueno, aquí ya entramos en cosas que no son como los retos, o sea, como los retos complejos, pero ¿cuál es el conflicto raíz? ¿Vale? Venga, pero hemos llegado, hemos dialogado lo suficiente como para entender. Entonces, para mí un reto complejo es medir el valor. Y tenemos que tener la firmeza de definir cómo medimos el valor. Ponte una compañía, ponte un gobierno, me da igual, una familia, o sea, un grupo de colegas, y la humildad de no tenemos ni idea de cómo definirlo. Entonces, hasta ahí, ahora, recuperando valor. ¿Qué has caminado en esto de midiendo el valor? Bueno, vamos a ver, es que todo lo que has mencionado refleja una de mis áreas principales de interés, que es toda la parte de resolución de problemas complejos. Y evidentemente, efectivamente, ese gran conflicto es lo que Richard Rumelt, que yo considero que es el padre de la estrategia moderna, llama el elefante en el ascensor, el sitio donde digamos que de alguna manera aplicando fuerza vas a producir los mayores cambios en la compañía. Porque una de las cosas que aprendemos con los que trabajamos en resolución de problemas complejos es que hay muy pocas cosas que tengan causa raíz única, ¿vale? En realidad son causas raíz múltiples que se retuercen entre ellas, se meten y es... La mayor parte de las aproximaciones a la resolución de problemas complejos parten de la base de intentar resolver, descomponerlos en problemática más simple. Pero eso te lo dice gente que ha montado relojes de cuco, a lo mejor, o cosas por el estilo, porque en realidad no ha resuelto problemas complejos de verdad. Hay una frase clásica de Dave Snowden, que es uno de los padres de los frameworks de complejidad, en concreto el suyo, Canevin. Él dice que la complejidad es algo así como bumble brushes in a thicket, que es algo así como zarzamoras en un matorral. No saber dónde empieza una, no saber dónde termina la otra, una se retuerce alrededor de la otra, las cosas se meten entre ellas. Digamos que es muy complicado saber exactamente las causas y qué es lo que ha habido en cada uno de esos temas. Y los mecanismos de asignación de valor tienen un problema fundamental, y es que los mecanismos de asignación de valor son mecanismos humanos. Y en el momento en que entras en el ser humano, entras en el sistema complejo primigenio. O sea, estás hablando de... Yo en mi panteón de gente y responsables de las clases donde doy en tema de resolución de problemas complejos, meto a varios psicólogos y varios psiquiatras porque son la gente que llevan trabajando décadas en el sistema primigenio complejo, que es el hombre, ¿no? Hay un montón de... Owen lo llama antrocomplejidad. Básicamente la idea fundamental es que el ser humano es un sistema complejo per se. Yo lo meto todo bajo un paraguas grande que llamo el factor X. Y que si quieres resolver problemas que involucren a humanos, tienes que ir con la estrategia bajo un brazo y un diván debajo del otro, ¿vale? Porque uno requiere una aproximación racional y otro requiere una aproximación emocional. Y al hilo de lo de Elon Musk y Twitter, también decía que es que Elon Musk está acostumbrado a resolver problemas de ingeniería que son básicamente racionales, y Twitter es un problema humano. O sea, Twitter es un problema complejo, es un tema que tiene que ver de factor X. Y tienes que ver si la gente que sirve para unas cosas es operativa en el otro. Entonces, la asignación de valor, su principal problema es que es un problema humano, es un problema arbitrario, y los criterios con los cuales se atribuyen valor son principalmente subjetivos. Entonces, tú cuando te haces un modelo no puedes obtener métricas pesables, medibles. O sea, nosotros estamos intentando siempre coger y capturar lo abstracto y lo indefinido en métricas concretas, pesables y sometidas al sistema métrico decimal. Y eso requiere de un modelo de traslación que la mayor parte de las veces es absolutamente trivial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, yo llevo 20 libros leídos de influencia sobre cómo influenciar a las personas, sobre cómo modificar, desde el clásico de cómo influenciar a las personas, de Carnegie, a los modelos modernos de Cialdini, los modernos modelos de Fogg, cosas por el estilo. Y estamos llamando influencers a una persona y estamos midiendo su grado de influencia por el número de seguidores que tiene, ¿vale? Eso es coger una mecánica complejísima de generación y asignación de valor y cascarle una KPI que en el mejor de los casos es circunstancial. Pues estamos haciendo esto constantemente, fundamentalmente porque no estamos haciendo modelos que reflejen la realidad y los estamos asignando a KPIs que tienen una correlación espúrea en el mejor de los casos, cuando no directamente no tienen nada que ver.
Fíjate, y has dicho algo ahí. Antonio Rodríguez de las Heras nos dejó un legado, que fue su Utopedia, y nos dejó un legado dentro de ella que dijo: lo complejo, a diferencia de lo complicado, se recorre, y lo complicado tiene solución. Eso es. Entonces, desde este punto, ¿dónde están esos espacios como tercer educador? Y me voy a meter un poco en la educación, pero no como educación, entenderme, sino como el espacio para poder... ¿Dónde están esos espacios donde yo pueda ir midiendo ese valor, pero desde esa humildad y esa firmeza en el propósito, ¿no? Y esto es lo que hace falta. Sí. Para poder llegar en una organización y decir, joder, pero esto habrá que variar, ¿no? O sea, no nos agarramos a esto. Claro, pero es que el problema es que venimos de un entorno taylorista, en la educación para empezar, donde digamos todo se pesa, se sostiene, se recoge, se tangibiliza. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, ahora vamos por la 9ª edición de mi seminario de resolución de problemas complejos, la primera edición del máster ya, 60 TCS, full equip, todo este tipo de cosas, pero en el seminario siempre digo lo mismo, mira, sois 100 personas, os vamos a dividir en 12 grupos, os vamos a poner un problema complejo. 10 de vosotros abandonarán antes de que termine el asunto. La mitad de ellos irán a tutoría, a la tutoría y a decir que es que no tenemos claro qué es necesario para aprobar. El profesor no nos ha dicho claro qué es lo que tenemos que hacer para aprobar. Y cada vez que me pregunta desde tutoría, yo siempre digo lo mismo. Vamos bien. Vamos bien, efectivamente. Entonces, el problema fundamental que tenemos es que se nos enseña a ser competentes y, parafraseando la frase que tú estabas diciendo, solo podemos ser competentes sobre lo que ya hemos recorrido. Y entonces, cuando tenemos que aplicar un escenario para ser válidos en términos de exploración sobre escenarios complejos, nadie nos ha enseñado a sentirnos incompetentes. Nadie, jamás. Y nuestro cerebro nos castiga con cortisol a todo lo que da cuando se siente incompetente y nos putea vivos. Entonces, no hay nadie que esté diciendo abiertamente, no, mira, perdona, es que si quieres aprender a hacer esto, es que primero te tienes que sentir incompetente. Ahora se ha celebrado hace poco, ya lo hablaba, el 500 aniversario del viaje de Juan Sebastián Elcano y todo este tipo de cosas. La mayor parte de la gente no sabe que salieron de puerto 200 y pico marinos y volvieron 18 o 19. Y el asunto es, oye, pues no sabían dónde iban. No, claro, alguien tiene que cruzar el Cabo de Hornos por primera vez y se tiene que jugar esta. Pero que la idea fundamental es, oye, siendo buen marinero tienes más posibilidades de sobrevivir, dentro de que el tema muy peligroso, dentro de que la suerte siempre actúa, que si eres un marinero de menor categoría. Entonces a la gente lo que ocurre es que le enseñan a ir a los caladeros, pero a nadie le enseñan a ir a aguas bravas. Y el tema es que el mundo pues llegó un momento en que ya lo agotamos, ya lo hemos explorado por completo, ya quedan muy pocas fronteras, pero empresarialmente y humanamente, cada vez que descubrimos un caladero se abren 5 zonas negras nuevas. Entonces, es aquello de que se le atribuye a Kelvin, ¿no? Que decía que todos los problemas de la física ya estaban resueltos, solo quedaba decir el tercer decimal. Y te estoy hablando del siglo XVIII, o sea, no te quiero ni contar los... Entonces, este tipo de cosas es muy curioso porque no hay una voluntad real de hacer que la gente se sienta cómoda dentro de lo que cabe en la incompetencia. Y a partir de ahí lo único que se puede esperar es que la gente repita como loros lo que ha escuchado o active plantillas y presoluciones que alguien ha hecho antes y le evite interiorizar realmente cómo funcionan. O sea, única y exclusivamente terminas haciendo color by numbers, como dicen los ingleses. Estos cuadros que son, en el 6 pones turquesa, en el 8 pones azul, en el 5 pones amarillo. Y básicamente te inhabilita por completo para el momento en que te viene algo que no estaba en el libro. Ahí, bueno, es que en esta parte, fíjate, estamos en un momento y vamos a ir cerrando porque el tiempo es el que es, ¿no? Pero y por respetar. Pero fíjate, estamos en una educación, sociedad, que se pone por bandera las competencias como algo innovador, disruptivo y que la vamos a petar.
dónde está el espacio de la vulnerabilidad y la incompetencia como punto de partida, que es la regresión y el cojones de esto no sé. Entonces, hay esta respuesta, no sé. Lo que decías del máster, ¿no? Yo acompaño, pues igual trabajamos en retos complejos, pero acompañamos equipos, ¿vale? Y yo siempre lo digo, la métrica número 1 de éxito son los 3 primeros que abandonan de 10. Ese es un éxito. Entonces, por eso nosotros solo podemos hacerlo voluntariamente. Porque te vas a ir. Porque es muy incómodo partir de esa base. Ya está. Es que es cojonudo. Esa data es buenísima. Y si estoy hablando con organizaciones, te estoy diciendo quién está por el cambio. O sea, de esto ya me deberías de pagar valor mucho más de lo que... Porque ya te lo he dado. Este es el que está por el cambio y este no. Ya te he hecho la precualificación. Ya está. Y además yo siempre digo que para como el cerebro es un vago de cojones y está diseñado para ahorrar energía, para sacarle cualquier cosa tienes que primero que esguinzarle, ¿no? Que hacer un esguince cerebral, que sacarlo de donde trabaja, porque el cerebro está loco por soltarte un heurístico y que te vayas a tu casa, sin ningún tipo de trauma ni nada por el estilo. Entonces, primero le tienes que esguinzar el cerebro. La gente tiene que acostumbrarse a estar desnudo bajo la lluvia y luego que sean funcionales, ¿vale? Eso es un tema que es completamente antiintuitivo porque va en contra de todo lo que nos han enseñado durante un montón de tiempo. Oye, prepárate 300 temas en una oposición, ¿en qué coño te convertirás? Te has encerrado 4 años en tu casa, tienes menos calle que Ana Frank. Explícame tú a mí cómo vas a ser capaz de administrar justicia cuando los temas no sean blancos ni negros. Y lo jodido es que además ya te digo que ya sabes. Exactamente, y además te pongo un sello vacuno que te digo, sello vacuno, ya sabes, sello de calidad, ya sabes. No, pero además como el Papa cuando habla cátedras sobre cosas de la Iglesia, ¿sabes? O sea, es un tema de infalibilidad poco menos que inferida, ¿no? Es que te estoy destrozando, te estoy haciendo inhábil por completo para ser operativo en estos escenarios. Venga, va la gran pregunta. Venga. ¿Cómo hacemos a las personas que están con esta parte de liderazgo meterse en la cabeza que lleguen a la vulnerabilidad y aceptar la incompetencia? Me voy a poner muy estoico con el... A mí, por ejemplo, hay muchísima gente que les llama muchísimo la atención lo muchísimo que me expongo sobre temas de los que no se suele hablar porque son temas delicados, desde las altas capacidades a un montón de cosas. A ver, no puedes, o sea, tu única posibilidad es desde el ejemplo y aún así es bastante probable que no muevas a la gente. Pero tienes que partir de la base de que ahí tienes que ser ejemplar. Y tienes que ser una persona que tienes que abrir abiertamente y gestionar abiertamente tus vulnerabilidades, tu historia, tus pros, tus cons, y esperar que el resto de la gente entienda y sea capaz de asimilar, ¿vale? Que mostrarse vulnerable es la única manera real de crecer. Y que si te rodeas de gente que se aprovecha de tus vulnerabilidades, no es un problema que tú exhibas tus vulnerabilidades, sino de la gente de que te rodeas. Gracias, Javier. ¿A quién le pasas la pelota? ¿A quién recomiendas aquí? ¿A quién recomiendo para que venga aquí? A David Criado. Coño, otro amigo. Es un tío que yo creo que... No, lo conozco, he coincidido con él en cursos, o sea, hemos hecho cosas juntos, o sea, será un placer. Hemos tomado una buena comida en La Rioja, será un placer meternos media hora aquí. Yo recomiendo a la gente que de corazón creo que merecen ser más escuchados. Total. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias por invitarme. Un auténtico honor.